Hola, bienvenidos al segundo módulo. Hoy vamos a platicar de condiciones médicas. El módulo anterior platicamos de la actividad física y en esta ocasión vamos a platicar de ciertas condiciones médicas para tener una idea de manera generalizada cómo es que estas condiciones médicas nos afectan. Bien, hay que entender que la salud es un complemento de diferentes esferas que tienen que estar cumpliéndose o en ausencia en su defecto para que la salud la podamos tener en óptimas condiciones. Dentro de esta esfera podemos incluir la actividad física, que ya platicamos de ella la sesión pasada, situaciones de estrés, veremos a profundidad después este tema del estrés y cómo puede ser positivo o muy negativo. Una relación con la dieta, qué comemos y cuándo comemos. Una ausencia de adicciones a sustancias tóxicas tales como alcohol, tabaco o alguna sustancia ilícita. Estilo de vida, cómo es que llevamos a cabo nuestro día a día, cuáles son nuestras actividades, cómo nos involucramos con diferentes formas de vivir. Y por último, las condiciones médicas. Las condiciones médicas puede ser que sean congénitas o adquiridas. ¿Qué quiere decir esto? Las condiciones médicas congénitas son con las cuales nacemos y las adquiridas son a consecuencia de, puede ser un accidente, por ejemplo, puede ser de un estilo de vida. Si yo como toda la vida carbohidratos, azúcares sin control, pues puedo desarrollar diabetes, por ejemplo, ¿no? Diabetes tipo 2. Entonces, bueno, pues todas estas esferas trabajan o están una relacionada con la otra y en conjunto, pues tenemos la salud. Bueno, revisando el concepto de enfermedad, vamos a leer o vamos a aprender técnicamente cómo podemos definir enfermedad y patología. Enfermedad es un estado de disfunción social y física y es pasajera. Por ejemplo, me da COVID, tengo una enfermedad, no puedo ir al trabajo, no me puedo relacionar con las demás personas y me siento mal, ¿no? Tengo fiebre, dolor de cabeza. Entonces, una disfunción social y física. Sin embargo, es pasajera. No voy a tener todo el tiempo esta enfermedad. Eso lo vamos a definir como enfermedad, algo pasajero, pero que genera una disfunción a nivel social y física. Otro tipo de enfermedad puede ser, por ejemplo, la depresión. La depresión es una enfermedad porque puede ser pasajera con tratamiento y es una disfunción social donde mi interacción con mi entorno es distinta y se ve mermada, y física, porque a nivel cerebral va a existir una deficiencia de producción de ciertas hormonas. Mientras que el término patología tiene que ver con la inadaptación, tanto fisiológica o psicológica, del ser humano a su entorno. Esta falta de adaptación fisiológica y psicológica quiere decir que mi cuerpo no es capaz de mantenerse en un estado óptimo. A este estado óptimo se le conoce como un estado de, permítanme, se le conoce como homeostasis, ¿no? Entonces, la homeostasis es este estado de bienestar óptimo. Bien, entonces, justo la patología es cuando mi cuerpo falla, tanto fisiológica como psicológicamente, para esta homeostasis, este estado perfecto, y pues ya no nos adaptamos al entorno. Eh, en una patología vamos a ver que hay un cambio en la estructura o función del cuerpo o la mente. ¿Cómo un cambio patológico? Bueno, por cambio patológico entiendo, por ejemplo, una ausencia de algún miembro.
Bien, entonces comentábamos que existe ya un cambio estructural. Si yo tengo diabetes, es una patología y esta diabetes tiene efectos permanentes en mi páncreas, por dar un ejemplo. Si yo tengo un infarto en el corazón, infarto agudo al miocardio, es una patología porque hay un cambio estructural a nivel del corazón, donde hubo una isquemia de cierto tejido del músculo cardíaco, y ese cambio ya es definitivo. Entonces ahí podemos entender la diferencia entre patología y enfermedad. La enfermedad pasajera, la patología es algo permanente que produce un cambio estructural. Bien, dentro del concepto de enfermedad, podemos decir que existen dos grupos grandes de tipos de enfermedad. Existe por enfermedad, sabemos que es un estado subjetivo de la persona que se siente consciente de no estar bien con signos y síntomas evidentes. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues cuando tengo una enfermedad, volvemos al ejemplo del COVID, por ejemplo, habrá signos y síntomas evidentes, tales cuales fiebre, escurrimiento nasal, a lo mejor una saturación de oxigenación no ideal, baja, y estas son cosas que están, que se pueden ver y que son claras. ¿Cuál es el estado subjetivo de esta enfermedad? La percepción de la persona ante estos síntomas. Puede ser que sea alguien joven y entonces esta persona perciba estos signos como pasajeros y tal vez no les da un valor muy elevado. Mientras que, por otro lado, una persona de la tercera edad puede percibir esta misma enfermedad que puede tener la misma gravedad de una forma mucho más catastrófica. Por eso es subjetivo. ¿Quiere decir que el joven está tolerando más que la persona de la tercera edad? No necesariamente. Puede ser simplemente que pues la forma en la que su cerebro interpreta esta amenaza sea distinta, pero no quiere decir que uno está exagerando o que el otro se está aguantando. Ok, la enfermedad también podemos decir que es un proceso normal en que el nivel del funcionamiento de las personas se modifica en comparación al nivel anterior. Tengo gripa, se modifica mi funcionamiento. Me da fiebre. ¿Por qué me da fiebre? Porque mi cuerpo está combatiendo a esta enfermedad para regresar a dónde? Pues al estado de homeostasis, ¿no? Entonces, simplemente hay, digamos que, un desbalance a nivel físico y nuestro cuerpo lucha para corregir ese desbalance, para corregir aquel patógeno, aquel virus que esté entrando en nuestro cuerpo. Bien, les comentaba que existen dos tipos de enfermedad, las agudas y las crónicas. Vamos a ver a detalle qué es una enfermedad aguda y qué es una enfermedad crónica. Una enfermedad aguda habla o tiene que ver con esa enfermedad que se está dando al momento. Por ejemplo, a mí me puede dar una tos aguda, donde hoy me enfermo de tos, y luego se puede convertir en algo crónico. Llevo meses con tos porque tengo efisema pulmonar, ¿vale? Entonces es la diferencia entre agudo y crónico. De estancia, de una aparición repentina a una aparición que ya es sostenida en el tiempo. Vamos a ver cuáles son las definiciones específicas. Bien, con respecto a la enfermedad aguda, generalmente tiene un inicio rápido de los síntomas y dura relativamente poco. Esto quiere decir que, pues me enfermo y hoy estoy bien, mañana ya me duele la garganta, empiezo a toser, quizá tenga fiebre. Entonces, esta es una aparición rápida de los síntomas y luego dura relativamente poco tiempo. No pasan más de 3 días y yo ya me empiezo a sentir bien y no pasa ningún a mayores, ¿vale? Hay algunas enfermedades agudas que son potencialmente mortales. El hecho de que sea rápido el tiempo de exposición a la enfermedad no quiere decir que necesariamente sea leve. Como precisamente hay esta aparición en pico de los signos y síntomas, pueden ser muy agresivos, ¿no?
Y por otro lado, también puede ser que tengamos enfermedades agudas que no requieren atención médica. Vamos a poner un ejemplo. Una apendicitis es una enfermedad aguda. Hoy estoy bien, mañana amanezco con dolor en la cresta ilíaca. Sin embargo, una apendicitis puede ser de gravedad y puede tener complicaciones que podrían potencialmente llevarnos a la muerte. Por otro lado, una gripa cualquiera puede tener una aparición aguda, pero pues no requiere siquiera atención médica, ¿no? A menos que sea COVID, pero en general, pues si fuese una gripa normal, común y corriente, pues no requeriría atención médica como tal. Hay etapas, la enfermedad aguda tiene ciertas etapas. Vamos a revisar estas etapas que cursa una enfermedad aguda. Bueno, las etapas de la enfermedad aguda empieza con la primera, que es la experimentación de los síntomas. Es cuando empezamos a sentir que me está ardiendo la garganta, en el caso de nuestro ejemplo la tos. En el caso de nuestro ejemplo la apendicitis, pues sería el dolor marcado en la zona baja del abdomen. El primer indicio de una enfermedad suele ser el reconocimiento de uno o varios síntomas incompatibles con la definición personal de salud. Por ejemplo, dolor o fiebre, ¿no? ¿Qué pasa si me da COVID? Por lo que empiezo a notar un buen día es que me duele la cabeza. Eso no es la constante para mí. A mí no me duele la cabeza normalmente. Ese es un síntoma. Me mido la temperatura y resulta que tengo fiebre. Eso tampoco es una constante para mí. Bien, los síntomas pueden se pueden aliviar, puede haber un control de los daños con sus cuidados pertinentes, por ejemplo, el dolor de cabeza y la fiebre con algún medicamento tal como el paracetamol. Y bueno, puede ser que aquí frenemos esta primera etapa, ¿no? O puede ser que continuemos con la siguiente etapa. La siguiente etapa es cuando se asume el papel de enfermo, ¿no? La persona se define ahora como una persona enferma, eso quiere decir que le dolió la cabeza, tuvo fiebre, a lo mejor se tomó el paracetamol, pero pues esto solamente disminuye un poco el síntoma, sin embargo no lo erradicó. ¿Por qué? Porque en efecto nos estamos adentrando a la enfermedad. Puede dar la casualidad que tengamos dolor de cabeza y fiebre por alguna situación diferente que no sea propiamente una enfermedad. ¿Como cuál? Bueno, a lo mejor me deshidraté y estuve todo el día en el sol y eso me puede dar dolor de cabeza y fiebre, ¿vale? Y esto no quiere decir que es una enfermedad, simplemente una consecuencia de estar mucho tiempo en el sol y deshidratarme. Por eso decíamos que en la etapa 1 puedo resolver los signos y síntomas y puede ser que ahí se acabe. Entonces, que ni siquiera llegue a más esta enfermedad, simplemente que sea una condición en la que yo estaba pasando. No se resuelven los síntomas, ¿no? Incluso puede ser que esté yo empeorando. Entonces, esto quiere decir que, ya digo, oye, me enfermé, ¿no? Estoy enfermo. Y bueno, puede ser que la persona busque la validación de la experiencia por parte de los demás. Puede ser que abandone las actividades normales y asume el rol de enfermo. Volvamos a ponerlo en el contexto del COVID. ¿Qué hago si me da COVID? Bueno, los primeros días, chances como la negación, no estoy segura que tenga COVID, a lo mejor me duele la cabeza nada más porque no me he dormido bien. Luego veo que no se me quita el dolor de la cabeza, ahora me duele la garganta y entonces me doy cuenta que estoy enfermo. Le voy a comentar a mis familiares, oigan, me siento mal, me voy a aislar, abandona sus actividades normales, no va a al trabajo y pues asume su rol de enfermo, ¿no? Voy a descansar para recuperar. La persona puede optar o no por hacer nada. Puede buscar un proveedor de servicios de salud para que se le diagnostique y se le dé el tratamiento, que sería el escenario ideal, que la persona al darse cuenta que tiene una enfermedad busque ayuda profesional. Cuando se busca ayuda del sanitario, llámese enfermera, doctor, etc., etc., la persona se convierte en paciente y justo, ya que tenemos esta interacción con el servicio sanitario, vamos a entrar a la siguiente etapa. La etapa de asumir un rol dependiente. ¿Qué es esto de asumir un rol dependiente? Bueno, en esta etapa se va a caracterizar por la decisión del paciente, ya sea de aceptar el diagnóstico y seguir el plan de tratamiento prescrito o rechazarlo.
La persona se conforma con la opinión de los demás, suele requerir ayuda para realizar las actividades de la vida diaria y necesita apoyo emocional mediante la aceptación, la aprobación y la protección, ¿no? Entonces, en este momento decidí atender a un médico y ahí es donde voy a ver si doy por sentado la información que me está dando este médico y aceptar su plan de tratamiento. Permítanme. O, por otro lado, puede ser que a lo mejor el tratamiento que me está dando él, supongamos que fui con un médico y me prescribió antibióticos, aunque yo creo que tengo COVID. No quiere decir que el paciente no deba seguir las indicaciones del médico, pero siempre también es responsabilidad del paciente documentarse respecto a su enfermedad, hacer las preguntas pertinentes y en una de esas buscar una segunda opinión. Ya sea que, como les decía, acepta este diagnóstico y sigue con el tratamiento prescrito, o simple y sencillamente busca una segunda opinión o alguna alternativa. Y bueno, una vez que ya está establecido este diagnóstico, la persona pues va a buscar que tener una red de apoyo que le permita sobrellevar esta enfermedad. En el caso del COVID creo que es bastante sencillo, más en estos tiempos que ya la enfermedad, en la mayoría de los casos, sobre todo en nuestro grupo poblacional de edad, no es una enfermedad tan grave, pero imagínense que me enfermo de cáncer, ¿no? El cáncer es una enfermedad porque es adquirida. Bien, necesito esta red de apoyo para que pueda yo aceptar la enfermedad, aprobar y buscar protección a través de mis seres queridos para sobrellevar el tratamiento. Bien, esto me lleva al segundo paso. Ya estoy en tratamiento y la idea del tratamiento siempre va a ser lograr recuperación y rehabilitación, ¿vale? Entonces, paso a la siguiente etapa. Puede comenzar esta etapa en el hospital y concluir en casa, en casos graves, o, por ejemplo, recordemos la apendicitis, ¿no? Pues el tratamiento, a ver, vamos a seguir la cronología de las etapas. Me sentí mal, busqué ayuda, me ve un doctor, una profesional, me da el diagnóstico y el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Para retirar la apéndice. Entonces, bueno, esta etapa de la recuperación y rehabilitación es a partir de que se hizo el tratamiento, en este caso la cirugía, y ahí inicia la recuperación y va a concluir en casa. En esta etapa la persona va a abandonar el papel de dependiente y va a retomar las actividades y responsabilidades normales. Justo aquí decimos recuperación y rehabilitación. La rehabilitación es precisamente esa incorporación de nuevo a la independencia de la persona, ¿vale? Si esta persona, por ejemplo, contaba con unas muletas porque se fracturó y tenía un yeso, pues la rehabilitación es quitar estas muletas y lograr que esta persona vuelva a ser independiente y vuelva a caminar como normal y asuma sus actividades y responsabilidades normales. Si se imparte educación a nivel sanitario, la persona puede volver a tener un nivel de funcionamiento superior al que tenía antes de la enfermedad. Vamos a dar un ejemplo. Durante el proceso de la apendicitis del paciente, quizá puede ser que tenga una educación de cuál puede ser el estilo de vida más saludable que esta persona puede, en el cual se puede involucrar, cuál es la dieta ideal, cómo es comer balanceado, la actividad física recomendable para todas las personas. Y entonces aumenta su nivel de salud posterior a esta enfermedad. No siempre es el caso porque existen enfermedades degenerativas. Permítanme un tantito. Bien, y lo mismo sucede cuando pensamos en una lesión, más bien en una enfermedad traducida a lesión en el campo deportivo. Por ejemplo, pensemos en un desgarre, en las 4 etapas que esto conlleva. La primera etapa sucede cuando aparecen los síntomas, es decir, cuando aparece el desgarre.
Dependiendo de la magnitud del desgarre, pues la persona dejará de hacer la actividad de correr, por ejemplo. Quizás se sobe un poco, demás, deje de hacer la actividad. Vaya a casa, al día siguiente intente de nuevo hacer actividad, se dé cuenta que no le es posible, busca ayuda profesional, va al médico, el médico le da el diagnóstico y el tratamiento, un desgarre, tantas semanas de recuperación y rehabilitación, y finalmente finalizamos con esta lesión al momento en el que la persona vuelve a hacer su práctica deportiva sin inconvenientes, ¿no? Entonces, esas son las 4 etapas que vamos a ver en una enfermedad. Acuérdense que tenemos, solo para cerrar esta parte, hablamos de estas 4 etapas de una enfermedad aguda o una lesión aguda. Ahora vamos a platicar qué hay de una enfermedad crónica, qué significa y cuáles son las etapas que tiene esta enfermedad crónica. Bueno, la enfermedad crónica puede ser un cambio permanente. Puede ser que sea, por ejemplo, una tos crónica, y esto quiere decir que pues este cambio ya es a nivel sistémico en los pulmones y entonces pues ya es permanente esta enfermedad, o por lo menos por un periodo prolongado. Su causa, o más bien es causada por una alteración irreversible de la anatomía y la fisiología normales, como les explicaba. En el caso del enfisema pulmonar, pues ya existe una degeneración a nivel interno de los bronquios, que bueno, lo que a consecuencia de esto, pues no podemos revertir este cambio fisiológico que ya está ahí instaurado, ¿no? El daño que hay ahí en esos pulmones, pues ya está instalado y no hay forma de regresar. Requiere una educación especial, este tipo de enfermedades crónicas, del paciente para su rehabilitación. Ok, tenemos unos pulmones dañados, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, ¿qué vamos a hacer para lograr la mejor calidad de vida aún con esta enfermedad crónica? Requiere un largo periodo de cuidados y de apoyo. Al ser una enfermedad crónica que no es reversible, requerirá de personas que asistan a la persona. Hay enfermedades crónicas más graves que otras. Pensemos en la diabetes, por ejemplo. La diabetes tipo 2 puede pasar o puede convertirse en una enfermedad crónica al no poderse regresar o retornar el daño que existe a nivel del páncreas. Y bueno, ¿cuáles son los cuidados y apoyos que va a requerir a largo plazo? Pues, por ejemplo, la implementación de insulina para poder sustituir esa función que hacía el páncreas, ¿no? Por otro lado, podemos pensar en una persona de la tercera edad que tenga una enfermedad crónica, bueno, pues requerirá a lo mejor de una persona especializada, una enfermera que le provee cuidados y apoyos 24/7. Entonces, depende qué tipo de enfermedad crónica y cuándo se instaura, va a requerir ya sea algún medicamento, algún aparato o algún cuidado para poder subsistir y tener el máximo bienestar posible. Bueno, las enfermedades crónicas suelen tener un inicio más lento, o sea, no es tan agudo, no es tan trancazo como lo habíamos visto en el caso de las enfermedades agudas, y muchas tienen periodos de remisión. Quiere decir que la enfermedad ya no está presente con sus signos y síntomas. Sin embargo, el paciente puede ser que tenga una recaída y los síntomas pueden regresar, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de la esclerosis múltiple. ¿Qué es la esclerosis múltiple? A grandes rasgos es una enfermedad autoinmune que de pronto ataca a los nervios, al recubrimiento de los nervios, y sin embargo hay precisamente esas etapas de remisión donde la persona no está en un brote y entonces está estable, y de pronto a los 3, 4, 5 años, por alguna razón, vuelve a tener un brote, sale de ese periodo de remisión y vuelve a experimentar los síntomas de la enfermedad. Mientras tanto, bueno, pues hubo ese periodo en donde no hubo pues esta aparición de estos síntomas. Vamos a pensar en otro ejemplo. Por ejemplo, el VIH. El VIH existen medicamentos retrovirales que pueden poner a la persona en un periodo de remisión.
Sin embargo, como habíamos comentado anteriormente, esta persona que tiene esta enfermedad crónica es dependiente de un medicamento, un apoyo por el resto de su vida. Bueno, y gracias a la ayuda de este medicamento puede él permanecer en remisión y no desarrollar un síndrome de no puede, perdón, no desarrollará, no agravará la condición, lo va a mantener ahí estable, ¿no? Recuerden que el VIH se puede agravar a un SIDA, que es cuando ya tenemos problemas a nivel inmunológico, ¿no? Entonces, el VIH si se controla, entra en un proceso de remisión y siempre y cuando el paciente tome medicamento no va a haber ningún problema. Bien, y a nivel de exacerbación, es cuando aparece otra vez la enfermedad, ¿no? Reaparece la enfermedad. El cáncer también, existen cánceres que pueden entrar en un periodo de remisión en donde el paciente aparentemente está limpio de cáncer, sin embargo, pues está esa predisposición a que en cualquier momento reaparezca el cáncer, ¿no? Existen otro tipo de enfermedades que tienen estos periodos de remisión y de exacerbación, como por ejemplo problemas cardíacos o diabetes. La diabetes puede entrar en un proceso de remisión donde esté muy controlado el paciente con buena alimentación, con actividad física y con medicamento y no agrave esta diabetes, ¿no? ¿De qué manera puede agravar la diabetes? Bueno, pues es que existen consecuencias a partir de esta falla de procesamiento de los carbohidratos y entonces la persona puede experimentar pérdida de sensibilidad, pérdida de la visión, en fin, una serie de consecuencias a partir de la enfermedad. Sin embargo, si está bien controlado y entra en un periodo de remisión, la persona va a poder tener una calidad de vida prolongada sin ningún problema. Muy bien. ¿Cómo son los comportamientos de la enfermedad? Las personas suelen adoptar comportamientos de enfermedad. Estos comportamientos afectan la forma en que las personas controlan su cuerpo, definen e interpretan sus síntomas, toman medidas correctivas y utilizan los sistemas de asistencia sanitaria. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que podemos adoptar comportamientos ante la enfermedad? Les ponía ahorita el ejemplo de la persona con diabetes. Existen dos variantes. Puede ser la persona con diabetes que es responsable, toma control de su cuerpo y entonces se inscribe un programa de ejercicio, cambia su forma de alimentación, mejora su estado a nivel psicológico y bueno, esta persona tendrá una mejor calidad de vida. La misma persona con el mismo diagnóstico podrá decir, bueno, pues de algo me tengo que morir y no toma ninguna de estas medidas. Obviamente, la diabetes va a afectar mucho más a la persona que no está tomando medidas para controlar esa enfermedad versus la persona que sí tomó estas medidas para controlar la enfermedad. Lo mismo pasa con el enfisema, esta enfermedad que les he venido comentando, que afecta a los pulmones por personas que son fumadoras. No es todos los casos, pero es uno de los principales casos o de los principales riesgos que llevan al enfisema. Y esta persona puede decidir tomar medidas correctivas, tales dejar de fumar y hacer actividad física para incrementar el volumen de sus pulmones o simplemente seguir fumando y bueno, pues obviamente el enfisema avanzará y será mucho más grave a un menor tiempo que en el caso de la persona que toma estas medidas correctivas. Bien, si las personas se perciben a sí mismos como enfermas, el comportamiento de enfermedad actúa como un mecanismo de afrontamiento. ¿Esto qué quiere decir? Si yo reconozco que tengo una enfermedad, bueno, no nada más a nivel físico, sino también a nivel psicológico, me puedo enfrentar con más capacidad a esta enfermedad porque me responsabilizo de la enfermedad y tomo estas acciones correctivas. Bien, ¿cuáles son las variables que influyen en el comportamiento de la enfermedad? Tenemos variables externas e internas. Habíamos comentado en la clase anterior respecto de los factores de riesgo y habíamos dicho que había factores de riesgo que son modificables y no modificables. ¿Cuáles son los modificables? Aquellos que yo puedo tomar control, como tener una vida activa, controlar mi dieta, mejorar mi salud mental, en fin, ¿no? Y las variables que no puedo modificar son, por ejemplo, el daño que ya está instalado en mi cuerpo. Entonces, las variables externas incluye
la visibilidad de síntomas, el grupo social, el entorno cultural, las variables económicas, la accesibilidad a la atención sanitaria y el apoyo social. Estas variables externas, en su mayoría, son modificables, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner una persona que tiene diabetes, y podemos encontrar a esta persona en un estado, más bien en un grupo socioeconómico que le permite acudir al médico, que incluso en su entorno cultural hay información de la diabetes y esto le facilita darse cuenta de la enfermedad y de hacer cambios en su vida que le permiten tener una mejor calidad de vida. Por otro lado, si tenemos una persona de escasos recursos, donde a lo mejor en una zona rural que no llega tan fácil la comunicación, que no llega tan fácil los programas de salud, no se va a dar cuenta que tiene diabetes hasta que esta diabetes genere algún efecto muy grave, muy visible en la persona. No puede ver. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no puedo ver? Y entonces hasta entonces se trata este paciente, pero ya la enfermedad está mucho más avanzada, ¿no? Estas variables externas son modificables ¿en qué sentido? Bueno, aunque si bien la persona que es de escasos recursos no eligió estar en esta posición de ignorancia con respecto a la enfermedad, pues lo ideal sería que a nivel gubernamental se ofrecieran mejores oportunidades sanitarias con campañas de prevención. Por otro lado, también se buscaría que las personas que tienen acceso a la información puedan practicar la educación y de esa forma más personas se pueden dar cuenta de su estado de salud, ¿no? Estas variables externas tienen que ver con lo que está en la parte externa que no está dentro del cuerpo de la persona. Y las variables internas incluyen cosas desde la percepción de los pacientes sobre los síntomas y de la naturaleza de la enfermedad, por ejemplo. Volvemos al mismo ejemplo de estas dos personas con diabetes. Bueno, quizá la persona que está en una zona rural tiene una creencia que a lo mejor ya no va a ver porque le hicieron mal de ojo, ¿no? Entonces, esta es una creencia que esta persona tiene hacia su enfermedad, y si va al centro de salud y le dicen, oiga, es que no, más bien usted tiene diabetes, tiene que hacerse todos los días tomarse tal y tal pastilla. Bueno, pues ahí dependerá del profesional qué tan capaz es para poder convencer a la persona de cuál es la naturaleza de su enfermedad, ¿no? Otra variable interna es si se perciben los síntomas como descriptivos, buscan atención médica, ¿no? Hablábamos hace ratito del otro escenario, de la persona que tiene acceso a la información, pues más fácil puede darse cuenta que presenta síntomas extraños, distintos a lo que normalmente su cuerpo se comporta, como tales, mucha sed, ir al baño constantemente, a lo mejor pérdida de peso sin alguna razón. Y entonces, como perciben estos síntomas, busca atención médica. Pero esto es porque esta persona sabe, o más bien, como parte de su cultura y de su conocimiento, percibe que estos síntomas no son normales. Bien, paciente con enfermedad aguda busca atención médica y se adhiere fácilmente a la terapia. Las enfermedades agudas son más fáciles porque, a ver, si me está doliendo la cabeza, tengo fiebre, escalofríos, a lo mejor vómito y diarrea, pues lo que quiero es que se me quiten. Como estos síntomas son mucho más agudos, más graves, más molestos, la persona va a buscar ir al doctor rápido y si el doctor le dice te tomas esta y esta pastilla, se va a adherir fácilmente a su terapia porque le interesa dejar sentirse mal, porque es muy evidente esta situación. Pero, por ejemplo, en el caso contrario, un paciente con enfermedad crónica no siempre se ve motivado para cumplir con la terapia, ya que son tratamientos a largo plazo que no tienen efectos tan evidentes. Además, la persona con una enfermedad aguda casi siempre espera que se resuelva su problema a la brevedad, mientras una persona que sabe que tiene una enfermedad crónica, pues le va a costar un poco de más trabajo aceptar su realidad porque es algo con lo que tiene que vivir. Muy bien. ¿Cuál es el impacto de la enfermedad en el paciente y la familia? ¿Qué va a pasar a nivel familiar y personal una vez que tengamos una enfermedad? Bueno, va a existir un cambio en el comportamiento de la persona y también en sus emociones.
Si a mí me dicen el día de hoy que tengo cáncer, definitivamente existirá un cambio de comportamiento y cambio a nivel psicológico. Posiblemente puedo aceptar la enfermedad y deprimirme, y a lo mejor en lugar de ser una persona alegre, que sale, que va al gimnasio y tal, pues voy a mantenerme en casa, aislado y demás. Por otro lado, podría yo aceptarlo y buscar las soluciones, comportarme de una manera distinta, pero en pro de la enfermedad, cambiar mi dieta, hábitos alimenticios, mi actividad física, etcétera. Va a existir un cambio a nivel corporal. El impacto de la imagen corporal puede ser que me vea más demacrada o que a lo mejor pierda peso, o también puede ser el otro lado de la moneda, ¿no? A lo mejor gane peso. Acuérdense que las enfermedades no solamente son físicas, también existen enfermedades a nivel psicológico, a nivel mental, cognitivo. Entonces, bueno, pues puede ser que a lo mejor tengo ansiedad y como, ¿no? Entonces, pues va a haber una imagen corporal distinta porque voy a ganar peso. Va a tener un impacto sobre el autoconcepto. Nos vamos a volver a plantear o a replantear más bien a dónde voy y qué está pasando con mi vida, especialmente con las enfermedades crónicas. Y va a haber un impacto en los roles y la dinámica familiar. Podemos ir desde algo muy sencillo, como puede ser una fractura en el tobillo. ¿Cuál es el impacto en los roles y dinámica familiar? A lo mejor soy la mamá, yo me dedicaba a hacer la comida todos los días. Ahora que tengo una pierna fracturada y utilizo muletas, no puedo cocinar. O sea, no estoy en la disponibilidad de poder cocinar porque no puedo hacerlo. Entonces va a haber un impacto en el rol como mamá, y a lo mejor ahora el hijo mayor tiene que cocinar, ¿no? En lugar de la mamá, porque tuvo que haber una adaptación a esta enfermedad. Y esto siempre va a ocasionar, siempre va a ocurrir, perdón, ya sea que sea una enfermedad crónica o una enfermedad aguda. Vamos a tener estos cambios de manera general. En algunos casos va a ser más visible algunos que otros, pero siempre va a haber estos cambios a partir de una enfermedad. Desde una gripa hasta un cáncer. O sea, todo lo que engloba o entra dentro del concepto de enfermedad va a ocasionar cambios en la persona y en su entorno cercano. Retomando los factores de riesgo, son estas situaciones que nos expusieron a padecer una enfermedad. Es un atributo o una exposición que se asocia significativamente con el desarrollo de una enfermedad. Un determinante que puede modificarse mediante una intervención, reduciendo así la posibilidad de que se produzca una enfermedad u otro resultado específico. ¿Cómo así? Bueno, hemos hablado de dos tipos de enfermedades crónicas y enfermedades agudas. En la mayoría de los casos existe un papel preventivo de una u otra forma. Vamos a revisar algunos de los ejemplos que hemos venido platicando. Vamos a pensar en el caso del enfisema. ¿Cuál sería un factor de riesgo para desarrollar enfisema? Bueno, fumar. El tabaquismo es un factor de riesgo para desarrollar enfisema. Sí, cuando soy joven, porque el enfisema no aparece un día de otro. O sea, si yo fumo hoy, no voy a tener enfisema mañana. Es con una exposición crónica. Pero si yo hoy decido empezar a fumar y voy al médico por alguna razón y me pregunto si fumo, le contesto que sí, él me puede explicar que este es un factor de riesgo para desarrollar una enfermedad como es el enfisema, entre otras, como pueden ser un cáncer de los pulmones, y ya decidí yo si contengo ese factor de riesgo para disminuir la posibilidad que yo genere un enfisema. Ahora hablemos del cáncer. Existen ciertos factores que me predisponen a padecer un cáncer, como cuál, la alimentación. Es muy importante que la alimentación tenga una base de verduras, frutas y alimentos no procesados. Si yo todos los días como Maruchan, con hamburguesa, con refresco, es mucho más probable que a la larga genere un cáncer. Entonces, el factor de riesgo aquí sería la alimentación. El COVID. ¿Cuál es un factor de riesgo para desarrollar COVID? Por ejemplo, la exposición irresponsable en lugares donde hay mucha gente sin protección en este momento.
¿Cómo puedo mitigar ese factor de riesgo? Utilizando cubrebocas adecuado, estar en lugares ventilados y evitar conglomeraciones, ¿no? Estos factores de riesgo son importantes a tener en cuenta, sobre todo al momento de intervenir con un programa de actividad física. Yo les comentaba en el bloque anterior lo valioso que puede ser la herramienta de la actividad física como para reducir estos factores de riesgo. Si yo hago actividad física, mermo varios factores de riesgo para desarrollar enfermedades de muchos tipos, a nivel cardiovascular, a nivel mental, a nivel de un desarrollo de alguna enfermedad pulmonar, diabetes tipo 2. Existen muchos beneficios que me permiten mitigar estos factores de riesgo. Los factores de riesgo suelen ser sugestivos, es decir, la presencia de un factor de riesgo no implica que se vaya a producir la enfermedad y en su ausencia no se producirán enfermedades. Por ejemplo, el hecho de que el fumar sea un factor de riesgo no quiere decir que todas las personas que fumen van a desarrollar un enfisema, pues toda enfermedad es una especie de rompecabezas que tienen varias partes que tienen que reunirse para que generen o para que ocasionen una patología. Entonces, sería un error asegurar que si yo no fumo no voy a desarrollar un enfisema. Si yo como bien no voy a desarrollar un cáncer. Sin embargo, aunque estos factores de riesgo son sugestivos, pues son cambios que podemos hacer en nuestra vida que sí reducen el riesgo de contraer estas enfermedades. Los factores de riesgo pueden ser causales, por ejemplo, estamos hablando del tabaquismo, en el caso del cáncer pulmonar, o contributivos, ¿no? La falta de ejercicio físico en el caso de una cardiopatía isquémica. Contributivos quiere decir que, como no los hice, pude desarrollar X patología, X enfermedad. O predictivos, por ejemplo, el analfabetismo en el caso de la mortalidad prenatal. Platicamos hace ratito el ejemplo de la persona diabética que no tiene tan fácil el acceso a la información. Y entonces, al no tener acceso a la información, puede ser que él haga ciertas actividades en su día a día. Vamos a poner un ejemplo tal vez un poco simple, pero esta persona todos los días tomaba café y le echaba 5 cucharadas de azúcar porque le gustaba el sabor del café muy dulce. Bien, si este café muy dulce no se controla, esta persona eventualmente desarrolló una diabetes, además de que tenía una carga genética que lo predisponía, etc., etc. Pero, pues sí, de alguna manera la falta de acceso a la información no le permitió a esta persona tomar una decisión consciente sobre su persona y saber que a lo mejor ese café con 5 cucharadas de azúcar diario, pues eventualmente podía tener consecuencias, ¿no? Sin embargo, es predictivo porque la persona pues no sabía de este factor de riesgo. Por eso es que es tan importante la educación. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo? Vamos a revisar diferentes patologías, más bien enfermedades que son comunes, enfermedades cardíacas, factores de riesgo para desarrollar una enfermedad cardíaca, tabaquismo, hipertensión, colesterol alto, diabetes y obesidad, dentro de las cuales la actividad física puede tener un papel sobre el tabaquismo, la hipertensión y la obesidad. ¿Cómo? Bueno, una persona que es activa a nivel físico, es poco común que fume, porque se contraponen. Si fumas, pierdes condición física. Hipertensión, sabemos que hacer ejercicio físico nos ayuda con temas cardiopulmonares que disminuyen la tasa de padecer hipertensión. Y obesidad, mantenernos físicamente activos significa que gastamos calorías y es menos probable que las almacenemos, por lo tanto disminuye la posibilidad de sufrir con obesidad. Cáncer, de nuevo tenemos el tabaco, el alcohol, radiación, el tipo de actividad que estés realizando. Por ejemplo, una persona que trabaja en un técnico radiólogo, por ejemplo, es expuesto constantemente a radiación y si no lleva las medidas necesarias podría desarrollar un cáncer. Contaminación y factores dietéticos también pueden ser factores de riesgo para el cáncer. Accidentes cerebrovasculares o infartos cerebrales, tabaquismo,
de nuevo, hipertensión, colesterol alto. Todas estas la actividad física puede tener un impacto sobre estos factores de riesgo. Accidentes de tráfico. En un accidente de tráfico puede llevarme a tener una enfermedad crónica. ¿Como cuál? Pues me amputaron la pierna. Ya voy a tener esta amputación para el resto de mi vida. Alcohol, velocidad, no uso de cinturón de seguridad, puede ser un factor de riesgo para que el accidente de tráfico tenga una mayor consecuencia en mí. Cirrosis hepática alcohólica. Bueno, pues ahí su nombre lo dice, está inferido en el nombre, y pues el alcoholismo tendrá un efecto sobre el desgaste de mi hígado que me lleve a una cirrosis. Existen también grupos de riesgo. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Son ciertas agrupaciones de personas o edades que tengan como consecuencia un mayor riesgo de sufrir una enfermedad. Pensemos en el COVID, por ejemplo. ¿Cuál es el grupo de riesgo? Personas de la tercera edad. Entonces, es una situación biológica. Hay diferentes tipos de grupos de riesgo, pero la primera que vamos a hablar es con respecto a una situación biológica. Les explicaba, grupo de edad. Los niños pequeños, por ejemplo, son más propensos a los accidentes. Sexo, por ejemplo, los hombres son más propensos a padecer cáncer pulmonar. No quiere decir que todos los hombres vayan a padecer cáncer pulmonar, pero que sí a nivel estadístico es más probable que sufras con un cáncer pulmonar. Estado fisiológico, por ejemplo, la anemia es común en una madre embarazada. ¿Por qué? Bueno, pues porque la persona está alimentando a un ser que está creciendo, y si la mamá no tiene una buena alimentación, puede cursar con anemia. Factores genéticos, por ejemplo, antecedentes familiares de trastornos genéticos como retraso mental y síndrome de Down o diabetes. Hay ciertas patologías que son congénitas. Quiere decir que las heredamos, ¿no? O sea, no son adquiridas, como es el caso de las enfermedades. Hablábamos de los factores de riesgo para varias enfermedades que ahorita les dije, como cáncer, diabetes, etc. Y estas enfermedades pues fueron a consecuencia de una exposición a algo, una exposición a varias cosas, a varios factores de riesgo. Sin embargo, estas patologías congénitas, esto con lo cual nacemos, por ejemplo, un niño con parálisis cerebral, no es que haya sido expuesto a algo. Hay casos en los que sí, y que aunque son enfermedades congénitas, son a consecuencia de la exposición de la madre a alcoholismo, por ejemplo, pero otras tantas es simplemente un tema a nivel genético que se heredó, ¿no? Yo tenía un gen que estaba dañado, mi pareja ese mismo gen tenía dañado, no lo pude reparar, porque así es como funciona la genética. Tenemos una información genética, y si hay un error en esta información genética, casi siempre la de nuestra pareja no tiene el mismo error, y entonces no ocurre ese error en el bebé, ¿no? Sin embargo, si ambos tienen este error genético, pues puedes desarrollar cierto tipo de patologías o enfermedades congénitas, ¿no? Aquí les pusimos un par de ejemplos: síndrome de Down, la diabetes, puede ser que tengamos un factor congénito. De ahí que cuando se va al médico y nos hacen una evaluación médica, una historia clínica, se nos pregunta antecedentes heredofamiliares. ¿Tienes un papá o mamá que murió de tal o cual cosa? Sí, no, abuelos que hayan sufrido tal o cual patología, y de esa forma el médico se hace una idea más generalizada de qué es lo que está pasando con el paciente y cuál podría ser una enfermedad que tengas de manera congénita. Entonces, acuérdense que grupos de riesgo a nivel de situación biológica puede ser grupos de edad, sexo, estado fisiológico y factores genéticos. Otros grupos de riesgo pueden ser situaciones físicas. Hablábamos hace ratito de un paciente que se encontraba con el mismo diagnóstico en una zona económicamente más capaz versus una persona que está en una situación marginada, una zona rural. Naturalmente, las personas que se encuentran en áreas rurales es mucho más probable que tengan malnutrición. ¿Por qué malnutrición? Porque posiblemente el acceso
a alimentos de calidad será más complicado, ¿no? No vas a ver que existe un Walmart en la sierra y arriba en la montaña. Y a lo mejor a los alimentos a los que tiene acceso esta persona no son todos los que necesita tener para tener una nutrición óptima, ¿no? Condiciones de vida, por ejemplo, hablábamos del enfisema y el tabaco y tal, y este factor de riesgo. Pero existen ciertas formas de vida que me lleven a condicionarme, a hacerme un grupo de riesgo. ¿Qué pasa si en mi casa se cocina con leña? ¿No? Aparentemente, pues cocinar con leña no es, hasta donde yo sé, una adicción. No es como el fumar un tabaco que yo puedo decidir dejar de tomarlo. Simplemente mi estilo de vida conlleva utilizar una estufa de leña. ¿Y qué creen? El humo de la estufa de leña es igual de dañino para la salud que fumar tabaco. Entonces, esta persona que se encuentra en casa por su condición de vida, en una estufa de leña, puede desarrollar enfisema con toda facilidad, ¿no? Entonces, un grupo de riesgo. Medio ambiente, por ejemplo, hablemos del agua. Nosotros en ciudad tenemos agua que es tratada. Esta agua es purificada y no tenemos el riesgo de poder padecer algunas enfermedades que son transmisibles por el agua, como es el caso del cólera. Si yo me encuentro, de nuevo, una vez más, en la sierra y tomo agua del río, pero este río pues no es purificado y entonces de pronto alguien pone su desagüe hacia ese río, pues de que esté tomando yo agua infectada y puedo correr el riesgo de padecer cólera, ¿no? O sea, a partir de un agua que no está purificada, ¿no? Entonces, las situaciones físicas son donde vivo, puede ser en un lugar rural o en una ciudad, condiciones de vida, que como está mi casa, tengo a lo mejor piso de polvo, tengo cocina, que cocino con leña, y medio ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí en mi ciudad y por qué, o en donde yo vivo y esto cómo puede afectar a que yo contraiga una enfermedad? Además, en el medio ambiente podríamos poner otro factor, que sería el clima, ¿no? Si vivo en una zona tropical, pues tengo el riesgo de correr, de enfermarme de algo como puede ser me pica un mosquito y entonces me dé malaria, ¿no? Porque el medio ambiente en donde yo vivo es de tipo tropical y existen este tipo de enfermedades. Y bueno, como por último vamos a ver el grupo de riesgo que tiene que ver con factores socioculturales. Está bastante relacionado con el punto anterior, con las situaciones físicas y los factores socioculturales tienen que ver, por ejemplo, con la clase social. La clase social me hace más, me predispone a cursar con ciertas enfermedades, ¿no? Podemos tener una persona que tenga una clase social baja, entonces la hace más propensa a una malnutrición, o una clase social elevada y es más propensa a malformaciones congénitas porque se casan familiares cercanos, ¿no? Grupo étnico y cultural, naturalmente hay una cosa que se llama genoma humano. El genoma humano lo que hace es identificar por grupo racial y étnico cuáles son las predisposiciones de enfermedades. Naturalmente, por darles un ejemplo, las personas de tez muy blanca son mucho más propensas a padecer cáncer de piel, ¿no? Entonces, el grupo étnico me predispone. Yo tengo la piel muy blanca, yo no, supongamos. Y entonces, pues tengo que tener mucho más cuidado con la protección solar. Tengo que tener más cuidado con la exposición al sol. Bien, desorganización familiar, un ambiente de estrés me puede poner en un riesgo inmunológico. Educación, la tasa de mortalidad infantil, por ejemplo, ¿cuál es o sea, cómo podemos empatar el tema de la educación y esta tasa de mortalidad infantil? Bueno, pues si sucede que hay veces, no quiero generalizar, no quiero estigmatizar, pero posiblemente
Si a mí, si yo tengo 14 años y estoy embarazada y doy a luz, la educación que yo pueda tener con respecto a cómo puedo desarrollar al bebé, cuál es la alimentación que le debo dar, cómo debo de cuidarlo, cómo debo acostarlo, va a ser muy reducida porque tengo 14 años y no tengo la capacidad de conocer esto porque pues necesito prepararme para tener a un bebé, ¿no? Entonces la tasa de supervivencia de este bebé es bajísima. Y como que 14 años y embarazada. Bueno, platiquemos de los tarahumaras en la sierra. Es muy común que a esas edades se queden embarazadas las niñas y hay muy poca educación a su alcance que permitan darle una calidad de vida al bebé. Entonces, la tasa de mortalidad infantil en ese tipo de grupos es altísima, ¿no? Muy alta la probabilidad de que el bebé no sobreviva. Y vivienda, bueno, pues tiene que ver un poco con el grupo de riesgo a nivel físico, ¿no? De dónde vive. Ya platicamos estufa de humo, polvo, en fin. Ah, ahí les puse entre comillas asma. ¿Por qué el asma? Bueno, pues por ejemplo, el asma se puede desarrollar a partir de los ácaros en la colcha, en los colchones, perdón. Y de cómo es que se desarrollan estos ácaros en los colchones. Bueno, por falta de limpieza. El excremento de las cucarachas también son predisponentes al asma. Una casa que no se limpia y que tiene posiblemente cucarachas y excremento de estos, así como polvo y demás, pueden hacer que el niño desarrolle asma con más facilidad, ¿no? Por este tipo de agentes irritantes. También un grupo de riesgo son costumbres, hábitos y comportamientos, por ejemplo, fumar, falta de ejercicio, comer en exceso o adicción de drogas, entre otros, ¿no? Hay ciertas poblaciones que tienen ciertas costumbres y, bueno, estas costumbres las pueden hacer propensos a X o Y enfermedad. Acceso a los servicios sanitarios, sobre todo en las poblaciones rurales, hablando ahorita de la población tarahumara, pues es mucho más complicado acceder a servicios sanitarios, incluso por el terreno, ¿no? Quizá exista un hospital comunitario, pero para llegar a este hospital comunitario tengo que caminar 1 hora y media. Entonces, si tengo una enfermedad aguda, a lo mejor una crisis asmática, me va a costar mucho más trabajo y tengo una probabilidad mucho más alta de que agrave la situación, puesto que el hospital no me queda tan disponible. Caso contrario, en la ciudad, puedes accesar a un hospital en cosa de 15, 20 minutos como mucho, ¿no? Incluso en ciudades grandes como la Ciudad de México, pues hay muchos hospitales. Así que el acceso a servicios sanitarios para toda la población es mucho más sencillo en ciudades que en zonas rurales. Justo la idea detrás de una equidad a nivel social es buscar llevar estos servicios sanitarios a estas poblaciones rurales, pero en muchas ocasiones pues no es ni siquiera posible por la topografía del lugar. Por último, estilo de vida y actitud, ¿no? Falta de ejercicio me puede predisponer a muchas enfermedades. Bien, esta es la última diapositiva de este segundo bloque y solamente quisiera yo concluir, reforzar los conceptos que acabamos de revisar. Para empezar, vimos que existen dos cosas, la enfermedad y la patología. Diferencias entre una y la otra es que la enfermedad es transitoria en la mayoría de los casos o de aparición no congénita, sino más bien adquirida, y la patología, que es ya un concepto de un daño a nivel físico, y esta patología en su mayoría puede ser de tipo congénita, es decir, que nacemos con esto. Dentro de las enfermedades vamos a encontrar dos tipos de enfermedades, agudas y crónicas. Las agudas son de aparición repentina, más graves en la mayoría de los casos, pero más con un periodo de tiempo menor. Y las crónicas, donde una enfermedad crónica es por un mayor tiempo, es prolongado, puede ser permanente. Si es permanente, entonces transiciona a ser patología, ya hay cambios a nivel estructural definitivos. Y sin embargo, su aparición de síntomas es mucho menor y mucho menos agresiva en la mayoría de los casos. Vimos los factores de riesgo que nos hacen predisponentes a padecer alguna enfermedad y son variados, ¿no? Tenemos varios
diferentes tipos de factores de riesgo. Lo que se nos hace interesante desde la perspectiva de personal de la salud es que el ejercicio físico tiene la capacidad de intervenir en varios de estos factores de riesgo y reducirlos. Bueno, espero les haya gustado y los veo en el siguiente bloque.